inversión. Básicamente nos acompañan hoy don José Antonio Gaspar, que es el director general jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero y quien es además profesor de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Luisa Núñez, que es abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez con un magíster en Derecho en la Universidad de Columbia y profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, y don José Miguel Ritt, que es abogado de la Universidad Católica con un magíster en Derecho en la Universidad de Cornell, socio fundador del estudio Ritt Fabris y profesor de Derecho Comercial tanto de la Facultad de Derecho como del Magíster de Derecho a la Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lo que nos convoca es básicamente la regulación jurídica sobre la asesoría de inversión. El artículo 3º de la Ley 23.314, conocida como la Ley de Agentes de Mercado, reguló y transformó en una actividad regulada la asesoría de inversión. Y en virtud de lo dispuesto en ese mismo artículo, la Comisión para el Mercado Financiero dictó la norma de carácter general 472. Y es sobre este tema que queremos hablar hoy. La estructura que vamos a seguir es la siguiente. Primero va a hablar el profesor Gaspar, quien va a exponer sobre la ley, la norma de carácter general y la visión de la Comisión para el Mercado Financiero en relación con esta actividad. Y luego los profesores Núñez y Ritt van a cubrir distintos aspectos con ciertas dudas, inquietudes que plantea tanto la regulación legal como la norma de carácter general de la Comisión para el Mercado Financiero. Todos aquellos que están participando, los instamos a hacer sus preguntas a través del chat y vamos a hacer las preguntas una vez de que hayan terminado las exposiciones los expositores que hoy nos acompañan, y en que luego de que el profesor Gaspar haya tenido tal vez una oportunidad de aclarar algunos de los comentarios que los profesores Núñez y Ritt puedan haber hecho. Así que, sin más trámite, los dejo con don José Antonio Gaspar, director general jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero. José Antonio. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a título personal y especialmente a título y principalmente a título de la Comisión para el Mercado Financiero a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica por la organización de este seminario, al Departamento de Derecho Económico, Comercial y Tributario que tú diriges, al Departamento de Educación Continua, o sea, todos los agradecimientos a título no solamente personal, sino que también a título de la Comisión, porque como ya adelantó el profesor Echegaría, este es un tema bastante relevante que entra en vigencia ahora en julio y que por lo tanto nos interesaba a nombre de la comisión cómo dar la aproximación de cómo lo vemos, cómo se ha regulado y un poco la historia, la génesis y aspectos que creemos que son relevantes de destacar al respecto. Tenemos una pequeña presentación que vamos a compartir. Y va a quedar evidentemente a disposición de todos a través de, entiendo también la grabación de este seminario para eventuales y sin prejuicio las preguntas, etc. Sí, perdona, José Antonio, se me olvidó señalarle a los partícipes que el seminario se va a grabar, así que para que estén todos alertas al respecto. Exactamente. Entonces, muy rápidamente, un poco recordar el contexto dentro de la génesis, como escribió el profesor Echegaría. Y esto, la génesis un poco de esta ley y de esta regulación nace en buena medida en lo que fue la revisión que se hizo por la comisión investigadora en relación a los eventuales fraudes en materia de empresa e inversión, que esto ocurrió en el año 2016. Recordarles que fue en el contexto de estafas piramidales que ocurrieron en ese periodo. Y esa comisión investigadora del año 2016 llega a dos conclusiones bastante importantes. Una,
una necesidad de ampliar el perímetro regulatorio a las entidades que ofrecían asesoría de inversión, como ahí lo señalaba. De modo tal de que esas entidades, la comisión investigadora llega a la conclusión, la Cámara de Diputados, a que no estaban sujetas a la fiscalización de alguna agencia regulatoria o de un órgano técnico, las que se dedicaban solamente a prestar ese servicio. Y la sugerencia inmediata fue que se estaba tramitando, como dijo el profesor Echegaría, el proyecto de ley que finalmente derivó en la Ley de Agentes de Mercado, la 21314. Entonces la oportunidad, y era un proyecto de ley que, si ustedes se recuerdan, nace al alero de las conclusiones de la Comisión Engel el año 2015, y la respuesta lógica de la Cámara de Diputados en esa comisión investigadora fue sugerir que materialicemos esas modificaciones en ese proyecto de ley, que buscaba establecer nuevas exigencias para la transparencia y reforzar la responsabilidad del agente de mercado, y como un asesor de inversiones era un agente del mercado, entonces incorporémoslos acá. Por ello llega esta institucionalidad en la ley 21.314, que después, como todos la hemos revisado, probablemente muchos de ustedes la tienen que haber revisado, que salió el año pasado con muchas materias, con materias bien interesantes que impactan la ley de mercado de valores, ley de sociedades anónimas, código de comercio, ley general de bancos, ley de operación de crédito y dinero, ley de contrato de seguro, y entre otras cosas el artículo 3 mencionado por el profesor Echegaría referido a la regulación de la materia de asesoría de inversión, y estableciendo un mandato expreso a la actual Comisión para el Mercado Financiero en cuanto a regular ciertos tópicos, como la inscripción en un registro que establece esa ley, los casos de cancelación y suspensión, algunas exigencias, información mínima, etc. Y eso, como ya describió el profesor Echegaría, se materializó con la norma de carácter general 472 del 13 de abril de este año, y lo cual cierra el ciclo para que esta normativa entre a regir a contar del 12 de julio, o sea, un poco de mes y medio que se nos viene, que esto entre a regir conforme a lo que dispone la ley misma, el segundo transitorio. ¿Qué aspectos creemos aquí que son interesantes destacarles? Primero, apuntar a las principales obligaciones que tienen los que se dediquen a, perdón, antes de esto, un slide anterior, esto, el ámbito de aplicación, o sea, cuando estamos en presencia de asesoría de inversión. Y aquí recordarles un poco tanto lo que contempla la ley, que ahí se cita lo que dispone, y que la norma de carácter general también viene a reforzar, a precisar. De modo tal que tengamos claros que cuando va a estar sujeto a este régimen jurídico va a ser las personas naturales y jurídicas que se dediquen de manera habitual en Chile a realizar recomendaciones relacionadas con la inversión en instrumentos financieros de cualquier especie, por cualquier medio, y dirigidas al público en general o a sectores específicos de él. Entonces, recalcar esta bajada que se dio con la norma de carácter general 472 en cuanto a que referíase a los que se dediquen de manera habitual a la prestación de este servicio, y recalcando cuándo va a darse esta prestación de servicio de asesoría e inversión en cuanto a las recomendaciones respecto de instrumentos financieros. Un concepto que ahí está la definición que se contiene en la norma general 314, quizás comparativamente más amplia que otros ámbitos más propios del mercado de valor, mucho más amplio que la definición de valores, está incluido dentro de este concepto de instrumento financiero, pero muy en la lógica ya aproximándonos a un concepto semejante que está discutiéndose actualmente en el Congreso en el contexto de la ley FinTech, que, y después probablemente lo vamos a comentar, después va a volver a abordar este concepto de la asesoría de inversión en esa ley FinTech, pero con la ley vigente ahora apliquemos el mismo concepto para que así demos una continuidad con lo que se viene. Pero un concepto que se tomó mucho de lo que se está discutiendo actualmente en la ley FinTech. Y, eso sí, contemplando ciertas hipótesis, la misma ley, tanto a nivel legal como a nivel de la norma, aclaraciones en cuanto a otras cosas que no van a ser asesoría de inversión, o que no van a estar sujetos a estas exigencias que vamos a comentar rápidamente. Por un lado, lo que es la actividad, algunas entidades que ya están dentro del perímetro, están fiscalizadas como los bancos, compañías de seguro, intermediarios de valores, administradoras de fondos como administradoras generales de fondos, administradoras de cartera fiscalizada, y que por lo tanto ellas no se van a someter a estas obligaciones porque ya están sujetos a todo un paquete regulatorio, aunque se dediquen a actividades muy semejantes o dediquen derechamente a asesoría e inversión. Pero también, y esto de destacarlo, que la norma excluye actividades que pudieran entrar a confundirse o prestarse a duda, como realizar servicios de proyecciones de precios de activos o análisis económico financiero, y cuando ello no involucre una recomendación relacionada con invertir en instrumentos financieros, entonces no va a estar sujeto dentro de este punto. En la norma se buscó precisamente hacer esta aclaración
para fijar más claramente a quiénes se le aplicaban las obligaciones, que ahora vamos a ver muy, muy sucintamente. Entre la ley y la norma nos van estableciendo las obligaciones a las cuales se sujetan los que se dediquen a prestar habitualmente la asesoría de inversión. Por un lado, y esto es el tema para que estén sujetas al perímetro, que estén sujetos a la agencia regulatoria, la exigencia muy clara en la ley de que estén inscritos previamente en el registro que tenemos que llevar en la CMF. Y por lo tanto, el servicio de asesoría de inversión, los que se dediquen a este concepto de asesoría de inversión, tienen que estar inscritos en el registro de la CMF y con un detalle de lo que se tiene que presentar, que está a la bajada en la norma. Y esto, recalcar la importancia de esto porque, como dice la ley, el que realiza esta actividad sin estar inscrito en la CMF o si la inscripción está suspendida o cancelada, se expone a un delito, que ahí está la pena. Por lo tanto, ahí me permito señalar un poco la invitación. La CMF está esperando, ya hemos recibido algunas solicitudes, la estamos revisando, todo pensando en el camino para el día 12 de julio y por tanto atentos a esas solicitudes a quienes estimen que caen dentro o que se les aplica este estatuto jurídico. Pero también reforzado de que en caso de que hubiera falsedad de la información que se proporciona, también pueden haber sanciones al respecto, que es cancelar la inscripción. Y si se cancela o se suspende la inscripción, entonces no se puede desarrollar la actividad sin incurrir en el delito. La inscripción. Y a los asesores de inversión también va a haber una serie de exigencias que ahí me permito destacar. Siempre el asesor que privilegie los intereses y necesidades del cliente, que resuelva, que comunique los conflictos de interés o riesgos inherentes, que son aspectos bastante importantes de este privilegio porque después, se los adelanto, la CMF podría eventualmente analizar suspensiones o cancelaciones si cae en una situación que no se privilegie estos intereses o no se muestre o tengan conflictos de interés no revelados. También algo que la norma contempla es que se lleve un registro de las recomendaciones efectuadas por un plazo al menos de 4 años. Entonces, para tener los respaldos de lo que se está realizando como conductas semejantes a otras industrias donde se establecen estas obligaciones de registro. También para ir fomentando este tipo de conductas, la norma exige que se implemente un código de conducta para que tenga una guía de actuar. Y dentro de las cosas que podíamos regular en la norma fue aplicar la normativa de acreditación de conocimiento en un estándar de los asesores y ejecutivos que tengan contacto directo con los clientes, un estándar específico que establece para los que manejan la norma de acreditación de conocimientos, la 412, que se aplicara esta exigencia también a los que se dedican a la asesoría de inversión. Y aquí eso sí, entendiendo que como se van a inscribir ahora y por lo tanto en qué minuto se hace la acreditación de conocimiento, se contempla, se reputa por la misma norma que va a estar acreditado un asesor si obtiene la acreditación dentro de los 12 meses siguientes a la inscripción. Entonces se inscriben y se reputa acreditado siempre y cuando obtenga finalmente la acreditación dentro de los 12 meses siguientes a la inscripción como proceso, para así que desarrollen el proceso de acreditación de conocimiento. Otras obligaciones que creemos que son interesantes destacarles y que son partes que ya vienen con la ley, es la exigencia de que en toda la información, en la publicidad que entregue al desarrollar el servicio de asesoría e inversión, no contenga declaraciones que puedan causar equívocos o confusión al público. También porque esto también puede generar eventualmente cancelación o suspensión. Incluso aquí reforzándolo con un delito que contempla la ley de agentes en caso de difundir información falsa o tendenciosa con el objeto de inducir error, incluso aunque no se obtengan beneficios, entonces ventajas. Por ello es la importancia de este punto. También que haya que implementar como asesora, y lo destaco, políticas, procedimientos y controles tendientes a resguardar esta forma de conducta, dar adecuado resguardo a la información de los clientes. Además, también es otra cosa bastante importante la información que tenga que resguardarse de los clientes a los cuales se está asesorando. Un aspecto que también me permito destacar, y ya poniéndonos más al día con la tecnología, es la situación con procesos de asesoría que se vayan desarrollando con algoritmos, sin intervención humana. Para allá un poco también lo que se viene con ley FinTech. Entonces ahí se regula esa situación de que estén diseñados, de que se puedan ocupar, cómo se ocupan, pero buscando siempre la coherencia con estos principios de siempre adecuada prestación de servicio al cliente, las necesidades y expectativas que manifiesten los clientes, que se avise, que se señale que es por algoritmo para ir adecuándonos a esa realidad. Y también con programas de capacitación continua. Otra obligación que creemos que es de relevancia, que se aplica tanto a los asesores de inversión, pero en general también
a otras personas que se dediquen a recomendar, a dar otro tipo de recomendaciones para adquirir, mantener o enajenar valores, lo que está regulado en el artículo 65 de la Ley de Mercado de Valores, fueron unas exigencias de divulgación. Establecer, tienen que, y aquí les destaco, divulgar los nombres de las personas que elaboren recomendación y los fundamentos técnicos que la sustenten, en el caso de algoritmos, cómo se desarrolló el algoritmo, quién desarrolló el algoritmo, divulgar los potenciales conflictos de interés. Es información que tiene que estar divulgada por un medio que puede definir el asesor de inversión o estas personas que entreguen estas recomendaciones. Y también, específicamente los asesores, ahí les destaco poner a disposición del público los perfiles académicos y profesionales que se realicen las recomendaciones. O sea, todo un hincapié en la información de quién está prestando la información, cómo se desarrolló los conflictos de interés para saber quién está prestando la asesoría. Cierro diciendo que con esta norma, como buscó el propósito que antes les dije, era que fuera fiscalizado esta actividad por la Comisión para el Mercado Financiero, con todas las facultades que tiene la Comisión para el Mercado Financiero, y especialmente estas facultades, además de las clásicas de fiscalización o eventualmente sancionatorias, poder suspender incluso a los asesores, y eso le insisto, es importante, porque si un asesor está suspendido no puede desarrollar la actividad de asesoría, so pena de cometer delito. Cuando, como ahí les señalo, las principales hipótesis de suspensión, cuando no se cumplan las obligaciones de difusión de información, cuando haya deficiencias en estas políticas, códigos de conducta, capacitaciones, etcétera, controles internos. Y también se puede cancelar de oficio, o sea, expresamente contemplando hipótesis de cancelación de oficio que ahí les destaco, por eso les puse hincapié a que esté la acreditación de conocimientos, que se privilegie los intereses de los clientes, que se comuniquen los conflictos de interés, que se comuniquen los riesgos de los productos que se están haciendo, o sea, una adecuada gestión de asesoría al cliente y cuidar la información, también algo que es bastante relevante en este punto. Y también en caso de prestar información que pueda conducir a equívoco. Ello sin perjuicio, como ustedes comprenderán, de otras sanciones que puede cursar la CMF, que no sería el caso. Entonces, con eso cerrando, profesor Echegaría, la visión de es una nueva ley, es una nueva regulación que está en marcha. La invitación, bueno, estamos esperando que se inscriban, que están los procesos listos como para estarse realizando, se están realizando. A objeto de dar cumplimiento al espíritu que fue esta conclusión que sacó la comisión investigadora y que fue producto quizás de la experiencia del 2016, de que esta actividad era una actividad que era necesario ser regulada y que se desarrolle adecuadamente. Nuevamente los agradecimientos y atentos a las siguientes etapas del seminario, profesor Echegaría. Muchas gracias, profesor Gaspar. Muy clara su exposición. Con eso le vamos a ceder la palabra a la profesora Luisa Núñez para que nos haga un contrapunto de cómo ve ella desde la perspectiva de práctica de la aplicación de esta norma y la asesoría a sus clientes con algunas dudas y consultas de aspectos que levanta tanto la ley como la norma de carácter general que comentó el profesor Gaspar. Muchas gracias. Luisa, adelante. Listo, muchas gracias, profesor Echegaría. También, bueno, plantear también mi agradecimiento a la Universidad Católica por haberme extendido esta invitación, y también a los expositores, profesor Gaspar, profesor Reed, por permitirme también ser parte de esta exposición, de este seminario. Y voy a comenzar ahora con una presentación conjunta que preparamos con el profesor Reed. La idea de nuestra presentación es evitar el overlap con la exposición que acaba de terminar el profesor Gaspar, y en línea con eso presentar un análisis o algunas cuestiones que hemos identificado al hacer una contraposición entre la norma de carácter general 472, dictada por la CMF, y la disposición legal del artículo 3 de la 21.314. Ese básicamente va a ser la orientación de nuestra presentación, y es en esa línea en que expondremos. En primer lugar, de lo que ya ha quedado de manifiesto de lo que expuso el profesor Gaspar, aquí tenemos en forma novedosa la regulación de la asesoría de inversión a nivel legal, que las dos principales fuentes normativas serían el artículo 3 de la 21.314 con la norma esta que dictó recientemente la CMF y que está próxima a entrar en vigencia.
En particular, lo que hace la 21.314 es regular la actividad de asesoría de inversión por la vía de presentarnos una conceptualización legal. Ese es un punto que vamos a retomar más adelante. Y en segundo lugar, tal como lo expuso el profesor Gaspar, llevar la actividad de asesoría de inversión al perímetro regulatorio de la Comisión para el Mercado Financiero. Por lo tanto, ahora pasamos a estar a una actividad que pasa a ser regulada y fiscalizada por la CMF, independientemente de quién la preste. Anteriormente, la actividad de asesoría de inversión, uno podía considerar que estaba en el perímetro regulatorio en la medida que fuera prestada por alguna de las entidades fiscalizadas, por ejemplo, intermediarios de valores dentro del ámbito de que sus objetos exclusivos se los permitieran. Ahora con esta nueva normativa, la actividad de prestación de servicios de asesoría de inversión prestada en forma habitual pasa a ser ya como actividad regulada, independientemente de quién sea la persona prestadora del servicio. Aquí, propósito general que tiene esta norma de carácter general, según nosotros pudimos establecer principalmente en función del informe normativo que se divulgó conjuntamente con la dictación de la misma norma, que es, bueno, en su geografía establecer estos requisitos de inscripción, las hipótesis de cancelación, suspensión, establecer la información mínima que estos asesores deben entregar a la CMF y también entregar los requisitos mínimos que debe cumplir la información que se entrega al inversionista y al público en general. Este último ítem es algo que está establecido en el mismo artículo 3º, pero también, porque hay un punto que, para que no pase por desapercibido, en general para quienes revisen en su momento la norma 472, hacer presente que esta norma no solamente se dicta por el mandato del artículo 3º de la 21.314, sino que también el 65 de la 18.045. Entonces lo que nosotros hemos interpretado es que justamente por esto es que la norma pone mucho énfasis en la actividad de asesoría de inversión vinculada o contextualizada en las recomendaciones de inversión que venga contenida en esa asesoría. Ya establecido este preámbulo, muy sucintamente, como les dije, para evitar el overlap con la presentación del profesor Gaspar, entramos directamente ya a este análisis que nosotros efectuamos con el profesor Reed respecto de un análisis comparativo entre el contenido de la 472 y el artículo 3º de la 21.314. El primer aspecto que queríamos destacar y traer a la mesa es el concepto de asesoría de inversión, en que la norma de carácter general, en su primer título, al regular la inscripción en el registro de asesores de inversión, nos conceptualizó a la actividad de asesoría de inversión como la realización de manera habitual en Chile de recomendaciones realizadas con la inversión en instrumentos financieros de cualquier especie, por cualquier medio y dirigida al público en general o a sectores específicos del mismo. Entonces, si uno hace una comparación entre este concepto y el que tiene la ley, que básicamente se refiere a la prestación por cualquier medio de servicios relacionados con la inversión, o la oferta al público en general o a sectores de valores, de la inversión en instrumentos financieros, salta a la vista que existe a nivel legal un concepto mucho más amplio, que no tiene como núcleo conceptual las recomendaciones realizadas con la inversión en instrumentos financieros. Y se desprende claramente, si uno va al texto de la 472, que su objetivo es realmente regular la asesoría de inversión en la medida que exista, por lo menos es lo que de su lectura hemos desprendido, en la medida que exista esta realización habitual de recomendaciones de inversión. Entonces, ahí el primer punto que a nosotros nos salta es si
uno es posible entender que existiendo asesoría, pero no existiendo recomendaciones de inversión, si uno debiera concluir entonces que se va a tratar de una actividad que no va a caer dentro del perímetro de la 472, tanto en lo que dice relación con la obligación de inscripción como las obligaciones de información que conforme al mismo artículo 3 y al artículo 65 de la 18.045 regula la norma 472. Al revisar el informe normativo de la 472, pareciera ser esa la conclusión. Este informe específicamente nos indica, es importante tener presente que el servicio regulado por la normativa es la entrega de recomendaciones de inversión. Si bien es cierto, agrega, y no la administración de recursos de terceros, por lo cual parecería que esa precisión está hecha en contraposición específicamente a la administración de cartera. Si uno se queda con la percepción, al leer también la 472, que desde la perspectiva del regulador, la asesoría de inversión que está siendo regulada es aquella que contenga estas entregas de recomendaciones de inversión. Ese es un primer punto que dejamos sobre la mesa. El segundo aspecto dice relación con las obligaciones de los asesores de inversión inscritos en el registro, que ya el profesor Gaspar detalló en su respectiva presentación. Aquí, para no caer en repeticiones innecesarias, lo fundamental, lo que hace la norma de carácter general es llevar a la bajada regulatoria las obligaciones que en términos generales están en el mismo artículo 3, específicamente en sus incisos 3, 4, 6 y 7. Pero nuevamente en este ejercicio que hemos hecho con el profesor Reed de ir en un análisis de la norma bajo el prisma del artículo 3, observamos que hubo dos aspectos del artículo 3 que no están no están recogidos en la 472. En primer lugar, no observamos que la 472 estableciera exigencias a los asesores de inversión inscritos en materias de solvencia y gestión de riesgo. Entendemos, eso sí, que la asesoría de inversión prestada solamente como tal, uno podría pensar, bueno, ¿por qué hay que exigir solvencia y gestión de riesgo? Conversábamos con el profesor Reed, no existen en este caso custodia de valores, cuestiones que normalmente es las que uno debiera vincular a las exigencias de solvencia y gestión de riesgo. Y vemos por ahí que podría ser la justificación de esta ausencia en la 472, y que obviamente en ese sentido el artículo 3 fue un poco más genérico de lo que debía ser atendido lo que está llamado a regular. Y en segundo lugar, tampoco observamos a nivel de la 472 las exigencias de divulgación de información en materia de rentabilidades esperadas, que sí es algo que está a nivel legal. Eso sería lo que quería yo hasta este punto de la presentación presentarles. Profesor Ochagavía, si ahora correspondería al profesor Reed. Gracias, profesor. Le vamos a ceder entonces la palabra al profesor José Miguel Reed, que va a continuar con este análisis de la normativa legal y la dictada por la Comisión para el Mercado Financiero regulando la asesoría de inversión. Muchas gracias, profesor Ochagavía. Muchas gracias por la oportunidad de efectivamente divulgar estos temas que son siempre entretenidos y además de mucho interés práctico porque afecta a una parte importante del mercado de valores. Y yo me atrevería a decir que esta es una norma, tanto la ley 21.314 en lo referido a la asesoría financiera y la norma de carácter general 472 que dictó la CMF, tal como se lo pide la ley,
son probablemente las modificaciones más importantes que hemos visto en los últimos años, porque efectivamente significa se le abre la puerta a la CMF para regular un mundo que antes no estaba regulado, que llamaba mucho la atención, sobre todo para inversionistas extranjeros o operadores de mercado de valores extranjeros. Cuando uno le decía que en Chile no estaba regulada la actividad de asesoría financiera, era algo que típicamente les costaba creer, siendo que tenemos nosotros una regulación tan sofisticada en esta materia. Y esto yo creo que es algo que hacía rato que era necesario. Hemos tenido casos bien bullados, para no dar nombres, como el de Alberto Chang o el de AC Inversions, que quedaban en este mundo un poco como no regulado, en esta área gris, se colaban por los intersticios normativos, en que no eran corredores, no eran emisores, no eran administradores de cartera, y por lo tanto como que parecería que estaban fuera del ámbito de aplicación de las normas de la CMF. Podía sancionar la CMF a alguien que no estaba en el mundo estrictamente el mercado de valores sin una norma especial, y cabía alguna duda. Yo siempre pensé que podía haber aplicado, pero la CMF no aplicó sanciones en estos casos. Por ejemplo, que podía haber aplicado sanciones administrativas, multas, qué sé yo, y remitió los antecedentes a la fiscalía, se fue directamente a sede penal, pero en sede administrativa no hubo sanciones, que era algo que nosotros, o yo por lo menos hubiera esperado. Pero también lo entiendo, porque tenía que decir, bueno, ¿qué es lo que hicieron? Estaban haciendo oferta pública de valores, lo que era discutible, transgredieron las normas del mercado de valores, siendo que no había tanto valor involucrado. Y aquí todo esto cambia con esta nueva normativa, en que se mete aquí una cosa que es distinto, que es la asesoría, y esa asesoría en instrumentos financieros, que es algo mucho más amplio. Por ejemplo, y directamente lo dice, en criptoactivos. Es decir, si yo asesoro en temas de criptoactivos, asesoro a alguien, invierte en Bitcoin o en contratos por diferencia o en derivados, todos temas, o en contratos sobre tasa de interés o sobre dólar, todos temas que quedaban fuera de la ley de mercado de valores, ahora quedan dentro de la fiscalización de la CMF, porque la ley precisamente le abre la puerta. Hay que recordar que sin una ley la CMF simplemente no tiene facultad alguna, y ahora sí tiene, por lo mismo, estas atribuciones, y por lo tanto es bien relevante. Aquí, y retomo un poco donde dejó el punto la profesora Luisa Núñez, en que se produce, sí, y esto aprovecho de hacer una crítica que siempre hago, esta incertidumbre que típicamente nos deja la regulación del mercado financiero a los que tenemos que aplicar, a los que trabajamos en mercado de valores, en que ahora tenemos una ley que dice una cosa, pero tenemos una norma de carácter general que dice otra, porque la ley dice que se regula y queda regulado, y le abre la puerta a la fiscalización y supervisión y obligación de registro a los que habitualmente, o a los que hagan, presten cualquier servicio en tema de instrumentos financieros, o ofrezcan cualquier producto en materia de productos financieros. Y en cambio, la bajada que hace la CMF con su norma de 472 es más bien las recomendaciones de inversiones. Lo único que se regula es recomendaciones de inversiones, y queda fuera algo que la ley dice que ahora requiere un registro, y requiere una inscripción, y requiere una licencia, que es cualquier producto o ofrecer cualquier servicio en relativo a estos instrumentos financieros, que, como ya decimos, es algo también súper amplio que nos vamos a dirigir ahora. Y tal vez la lógica es porque viene otra ley, que es la ley FinTech, que aparece aquí como una sombra, y que regula más detalladamente, por una parte, las recomendaciones de inversión, y por otra parte, por ejemplo, el ruteo de órdenes, o las plataformas FinTech u otros productos o servicios financieros, como que ahí sí se compartimentiza un poquito más, y por lo tanto esto más bien como que la 472 solo se refirió a un área. Pero nos queda la duda, porque sí está, por ejemplo, estaría dándolo vuelta, está prohibido ofrecer cualquier producto, cualquier servicio, si no tengo la licencia, pero la CMF considera que esto es algo un poco distinto. ¿Y qué debería primar? Bueno, debería primar la ley, obviamente aquí no hay ninguna duda, prima la ley por encima de la norma de la CMF, pero la CMF es la que la va a aplicar, y la que va a aplicar las sanciones según la 472, y por lo tanto debería ser la 472, pero teniendo que siempre claro que hay otra cosa, que es la ley que dice
dice algo un poco distinto respecto de quiénes son los que quedan obligados a esta inscripción. Ahora, respecto de los instrumentos financieros, porque aquí esto es lo que define al asesor financiero, esta lámina que está aquí que dice, bueno, cualquier persona que en forma habitual hace recomendaciones de inversión en instrumentos financieros, y esto entonces lo que nos define cuál es el ámbito del asesor financiero. Bueno, si yo hago habitualmente recomendaciones respecto de todo título, dice contrato, documento, bien incorporal, nacional o extranjero, diseñado, empleado o estructurado con la finalidad de generar rentas monetarias o dar cuenta de una deuda insoluta, incluyendo valores de oferta pública, inscritos o no al registro de valores y de valores extranjeros de la ley 18.045, divisas, contratos derivados, contratos por diferencia, facturas, criptoactivos, entre otros, independientemente de si su soporte es físico o electrónico. Es decir, esto es súper amplio. Pero es tan amplio que también nos deja dudas nuevamente de hasta dónde llega esto, cuál es el contorno, cuál es el límite de cómo se debería entender. Sobre todo, por ejemplo, cuando dice que todo contrato empleado con la finalidad de generar rentas monetarias, bueno, básicamente la mayoría de los contratos están hechos con la intención de generar rentas monetarias y por lo tanto cualquier asesoría en forma habitual sobre contratos que generen renta monetaria sería una asesoría financiera y nos obligaría a inscribirnos. Lo que habitualmente hacemos, por ejemplo, los abogados. Los abogados que asesoramos contratos, ¿deberíamos estar inscritos como asesor financiero? Parece evidente que no, pero la ley o la norma dice que sí, esa es la lógica. Entonces, aquí entramos nuevamente en esta incertidumbre que típicamente nos tortura a los que trabajamos en esto, que es decir, no, pero es que tienes que entender que no va por aquí la norma, la que la norma busca es otra cosa, pero la verdad, cualquier asesoría habitual en contratos o en bienes incorporales, que es cualquier derecho, o sea, en cualquier derecho que genere una renta inmobiliaria, que eso sí que ya puede ser cualquier cosa, puede ser un derecho de, no sé, de explotación minera, también podría caer aquí porque la norma lo estructura o lo define de esta manera tan amplia. Dale la siguiente, eso, gracias. Tenemos también otras dudas que son como un poco de carácter práctico que nos han ido saliendo y sobre todo por consultas que hemos recibido de clientes, de gente que está en proceso de inscripción. Y que es lo que nosotros hemos llamado los asesores satelitales, porque la verdad, la práctica es mucho más compleja que lo que uno típicamente cree, y es muy frecuente de que exista además de los que, claro, el tipo que trabaja en una empresa que se dedica a asesoría de inversión, que típicamente tiene unos nombres sofisticados, así Babylon Capital o algo, siempre tiene la palabra capital, y ojalá una palabra en inglés o una palabra que sea particularmente como chilena, así como no sé, algún árbol. Pero Babylon Capital, claro, todos los que trabajan en Babylon Capital se entiende que como prestan servicios o hacen asesorías de inversión por cuenta de Babylon Capital, que está inscrito como asesor financiero, bueno, pueden prestar el servicio de asesoría financiera. Pero ¿qué pasa con un montón de otras personas que no trabajan ahí o no tienen un contrato de trabajo, pero que funcionan al alero de este asesor de inversiones o de una corredora o de una AGF o de una administradora de cartera y que prestan estos servicios, tienen 4 o 5 clientes, tienen amigos, tienen familiares, le manejan de alguna manera las lucas, pero lo hacen todo a través, por ejemplo, de una corredora que ya está inscrita, por lo tanto, él se dice o tiene la duda, ¿tengo que inscribirme como asesor financiero o no? Y nosotros la respuesta que hemos dado, y aquí el profesor Gaspar podrá a lo mejor tener una idea distinta, pero es si yo efectivamente solamente ofrezco productos o servicios, o es claro que yo estoy actuando por cuenta de esta corredora o de este asesor financiero licenciado, en ese caso, obviamente yo soy parte de esta corredora, de este asesor financiero, no tengo yo que inscribirme individualmente.
Pero si además de ofrecer estos productos o servicios de esta corredora, ofrezco los de otro y también le asesoro, oye, mira, cómprate de, no sé, dólares, hazte esta pasada con Bitcoin, y no solamente vendo los servicios de la corredora, sino que vendo otras cosas, resulta que la verdad yo soy un asesor financiero independiente y debería inscribirme y obtener mi propia licencia individual personal como asesor financiero. Lo que tampoco es tan complejo, no ha sido tan disruptiva la norma, salvo probablemente lo que más le va a costar es aprobar el examen de acreditación de conocimientos, que tiene más de algún bemol. Pero lo demás, la inscripción es un proceso que no parece ser más complejo, sin perjuicio de quedar obligado a ciertamente las obligaciones que ya señaló José Antonio y que son por lo demás bastante razonables. Otra consulta que nos han hecho es el tema este que nosotros hemos puesto aquí con la profesora Núñez, de la conexión territorial, que también nos lo hizo esto una administradora grande de fondos afuera, que dice: a mí me preguntan a veces y me contratan bancos o inversionistas institucionales chilenos que me dicen, oye, dame cuál es tu mirada de mercado, dame, como se dice en la jerga, dame tu view, qué me recomiendas, qué sé yo, y esta empresa americana con domicilio en Nueva York le da su mirada, ya se incluye recomendaciones de inversión, dice, bueno, y esto lo hago la verdad con cierta habitualidad, tengo que inscribirme como asesor financiero, y lo que dice la norma es que la asesoría debe prestarse en Chile, y por lo tanto aquí en este caso nosotros lo que le dijimos es que no veíamos que tenía ninguna obligación de registro porque estaba prestando la asesoría más bien afuera, es un chileno que va a Nueva York a decirle que le preste esta asesoría, la asesoría se presta ya, los expertos están en Nueva York, estos son los que elaboran el view y por lo tanto creemos que esto debería quedar fuera. Ahora, ¿qué pasa con el chileno que a sus clientes chilenos, el asesor chileno a sus clientes chilenos les recomienda valores en inversiones en el extranjero? Bueno, y la asesoría se presta en Chile y por lo tanto sí debería quedar sujeta por la norma y debería obtener su registro de asesor financiero. Algunas otras dudas que nos han hecho es el respecto de la vigencia. La norma, sobre todo la ley, adolece totalmente de cualquier, le falta algún artículo transitorio que regule la entrada en vigencia y por lo tanto tenemos esta situación rara, que es que a contar del 12 de julio, que es cuando entra en vigencia la norma, cualquier persona que esté haciendo asesoría de inversión podría estar cometiendo un delito el día 13 de julio. ¿Y qué significa eso? Tengo que cortar directamente, dejar de hacer lo que yo hago. Y aquí armonizando un poco las normas constitucionales con la nueva regulación, que nuevamente es muy nueva y esto nunca había pasado, nosotros llegamos a la conclusión que un poco lo que ha dicho José Antonio también, creo habérselo leído de esa manera, que la verdad los que se inscriben, los que soliciten su inscripción, bueno, se entiende que están en este proceso, esta cosa nueva, y van a poder seguir prestando los servicios durante el periodo que dure el proceso de registro. Pero claro, tiene que estar por lo menos solicitado. Si ni siquiera he pedido mi inscripción, ha pasado un año, ha pasado 2 años, digo, no, es que estoy en trámite, probablemente no me va a servir y en algún momento la CMF sí va a dejar caer el peso de su puño sobre aquellas personas que no estén dentro de regla. Y hay otras cosas también un poquito, la única norma como un poco transitoria que hay es la de la acreditación de conocimientos, pero que tampoco es clara, porque lo que dice es que se reputa acreditado el que, habiendo sido inscrito en el registro designado como asesor, obtuvo su acreditación dentro de los 12 meses siguientes. Entonces, claro, yo una vez que obtengo mi acreditación, me reputo acreditado, bueno, parece bien evidente, obtuve mi acreditación, por lo tanto me reputo acreditado. Lo que faltó decir es que se reputa acreditado desde que se inicia el proceso o que hay una retroactividad o algo parecido. No lo dice, pero tenemos que entender que esa es la lógica, si no, no tendría ningún sentido esta norma y por lo tanto tengo 12 meses para obtener mi acreditación y durante estos 12 meses, si estoy prestando la asesoría sin haber acreditado mis conocimientos, aún así no estoy en incumplimiento porque me reputo acreditado y deberíamos creer que esa es la lógica. Otro punto que hay que tener en mente es efectivamente el tema de la futura ley FinTech,
que regula otras cosas, además de la asesoría de inversión, como ya dijimos, el ruteo de órdenes o las plataformas fintech, que todo esto va un poco a lo mismo, regula además la asesoría de inversión e instrumentos financieros, y que va a derogar directamente el artículo 3º de la ley 21.314, y por lo tanto debería derogar la norma 472, pero se ve que la norma 472 ya estaba pensando más en la ley fintech que, como ya lo dijimos, que en este artículo 3º, y por lo tanto no debería haber mucha sorpresa respecto de la asesoría de inversión. Sí, puede que respecto de los otros. Y voy a aprovechar de referirme a un par de preguntas que también nos han hecho sobre la norma, que me llegaron por interno, antes de entrar a las preguntas y a las apreciaciones que puede hacer el profesor Gaspar, pero que es, por ejemplo, respecto de esta obligación que hay de publicar los nombres de quienes efectúan las recomendaciones de inversión, pero además dice los fundamentos de las recomendaciones. Y queda una cosa un poco rara, yo creo que es un error de la norma, pero directamente, si uno lo lee y no hay otra forma de leerlo así, dice que tengo que divulgar la información de los nombres que elaboran recomendaciones de inversión, los fundamentos, y después dice que para estos efectos se puede indicar el lugar en el que se puede acceder a esta información, el que en todo caso debe ser de acceso remoto y gratuito. En todo caso, esta información tiene que publicarse en forma gratuita y remota. Y esto significa que yo los fundamentos de toda recomendación de inversión tengo que publicarlos en mi página web, porque más bien lo que la norma parece decir es que usted tiene que dar sus recomendaciones en forma diligente, en forma fundamentada. No recomiende simplemente por un instinto o porque le tincó, sino que dé fundamento. Pero pareciera que la norma nos deja atrapados en que cada vez que yo dé una recomendación de inversión tengo que indicar los fundamentos y tengo que subirlos a mi página web a través de medios remotos y gratuitos, lo que es una cosa que probablemente va a ser algo bien difícil o directamente imposible. Y lo otro, que esto también está muy en línea con las obligaciones que se le exigen a intermediarios de valores respecto de suitability, de que hacer recomendaciones que sean acordes al perfil, a las necesidades de cada cliente. Y respecto a los corredores, la norma de carácter 380, esto lo regula de una manera muy inteligente, que es que dice, primero conozca a su cliente, y no le puede, el corredor está inhibido de hacerle recomendaciones al cliente que vayan en contra de su perfil de riesgo. Ahora, si el cliente pide hacer las operaciones, el corredor la tiene que hacer, no puede decirle no, el tipo es capaz, no es que sea un cliente incapaz, es alguien que puede hacer las operaciones, pero no son acordes con su perfil, y la única obligación ahí del corredor es hacerle ver esta situación, hacerle ver que el producto en el que quiere operar no es conveniente para él, y tiene que firmar una declaración en este sentido, decirle el corredor me lo indicó y aún así quiero hacerlo, y con eso, firmado ese papel, el cliente puede echarle para adelante. Pero la norma 472 se va un poco por un camino distinto y establece una prohibición. Directamente dice que no puede hacer recomendaciones que no sean convenientes para el cliente. Pero no se pone en la otra situación y parece que hay una especie de prohibición dura. ¿Y qué pasa si el cliente me dice yo quiero hacer contratos por diferencia? Le digo, mira, no es recomendable para ti, sí, pero es que lo quiero hacer igual, sí, pero es que yo tengo una prohibición de hacerlo. No me sirve una declaración como la de la 380 diciendo, mira, ya le informé, no es acorde, le advertí, le levanté las luces amarillas, quiere hacerlo, bueno, le podré dar las recomendaciones, o debo entender que esto está totalmente prohibido. Y hasta aquí lo dejo, y más bien le devuelvo la palabra, profesor Ochagavía, para que dé curso progresivo a los autores. Gracias, profesor. Profesor Gaspar, no sé si antes de dar paso a las preguntas quiere hacer usted algún alcance sobre lo que han señalado los profesores Núñez y Gaspar, y Rick. Sí, primero agradecer, la verdad, el análisis que desarrollaron los profesores Núñez y Rick, porque muestra, la verdad, tanto su experiencia, su conocimiento, como también todo lo que han tenido que ir analizando respecto de esta normativa, que a todos nos importa, nos interesa. Entonces, agradecer. Ahí se me olvidó comentar
y recalcar, y parte para responder parte de las situaciones, tanto y por ahí es parte de las preguntas que están llegando, profesor Echagavía, el tema de que estamos ya recibiendo solicitudes de inscripción, como también hemos recibido oficialmente a nivel de la comisión preguntas respecto de estas normas. Por lo menos tanto a nivel de, para los que conocen el funcionamiento de la comisión, o sino para contarles, sea a nivel de consultas breves mediante un mecanismo que se llama atención web y que la verdad por la importancia las estamos consolidando y respondiéndolas formalmente por oficio, como también preguntas que se hacen formalmente, me refiero a un desarrollo de la pregunta, por escrito, por así decirlo, pero todo digital ya en estas circunstancias, a través de la instancia que muchos conocen como CMF sin papel, también disponible en nuestra página web. Varias de las cuales ya están disponibles también las respuestas para los que manejan la página web de la comisión en la sección que se conoce como de dictámenes. Y algunas de ellas también, ahí tenemos un desfase normalmente por ley de transparencia, pero en estos próximos días, como ya pasó el mes de junio y también nos llegaron unas cuantas el mes de junio, van a salir algunas cuantas también ahora en los primeros días de este mes de julio, y algunas últimas que están llegando, que las estamos sacando también, vamos a estar queriendo sacarlas todas ahí antes del 12, porque creemos que pueden ser de utilidad dentro de la facultad que tenemos como comisión de responder consultas, y por lo tanto y lo planteamos como el criterio de dictámenes, así que invitarlos también a ver, porque algunas o ya están o van a estar. Por ejemplo, y muy rápidamente a lo que han señalado los profesores, que nuevamente a nombre de la comisión se les agradece bastante. Uno, respecto al tema que me plantea la profesora Núñez, asesoría de inversión y concepto, es efectivo, como bien lo escribió perdón, Luisa, nos conocemos de muchos años, como para no decir Luisa, directamente, porque fue la bajada, fue la bajada y la concreción de cómo ve la comisión, que es el ámbito de aplicación de esta norma, finalmente el propósito de decir la recomendación. Lo engarzo un poco la pregunta al comentario del profesor Reed, que es súper pertinente, diciendo, a juicio del profesor Reed, a juicio de José Miguel, hay una discrepancia, tiene que primar la ley, tiene que ser el tema de la norma y todo el punto. Bueno, más allá de eso, que es súper pertinente que lo planteen y se haga la observación, y más allá de la posición que evidentemente nosotros como comisión tenemos respecto de ese punto, que es decir, nosotros lo hicimos con la norma y que estimamos, podemos discrepar con el profesor José Miguel, consistente a nuestro juicio con la ley, pero que en definitiva sí buscamos dar una certeza al mercado, porque por lo menos nosotros, de acuerdo a los principios de derecho administrativo, nosotros sí estamos vinculados por lo que diga la norma. Entonces, está la ley, puede estar la discrepancia que nos señala el profesor José Miguel, el profesor Ritt, evidentemente, pero a juicio de él, pero en lo que corresponde al rol de la Comisión para el Mercado Financiero, está el carácter vinculante para nosotros de lo que señalamos en la norma, objeto de dar esta certeza en cuanto a que es la actividad de recomendación, la bajada que se dio, bajada en el sentido de apuntar a dar certeza al mercado respecto de cuál era la actividad finalmente que se buscaba regular con esta norma. También, siguiendo el orden, efectivamente, dentro de todo el proceso de generar de análisis de esta norma, cumplía, sin perjuicio del mandato que nos daba la ley de qué cosas se regularían, qué exigencias se podían regular, era si las íbamos a abarcar todas o no, porque era precisamente una atribución que se nos dio como Comisión para el Mercado Financiero en cuanto a si eran las cosas que estimábamos pertinentes, así lo vemos nosotros, estimábamos pertinente regular todos esos aspectos o no, y por lo tanto, conforme al mismo lineamiento que dijo Luisa, eran algunos aspectos que la definición normativa fue no abordarlos y otros sí. Entonces, va en la misma línea de lo que señala la profesora Núñez. No voy a comentar tanto por el caso Chang, profesor Reed, don José Miguel, pero ahí, a fin de cuentas, bueno, fue toda la lista, es público todo lo que ocurrió y lo que se fue viendo. El recalcar respecto del siguiente observación del profesor Reed, el tema del concepto de instrumento financiero, espero no haber dejado nada pendiente, pero si no, reiterar un poco nosotros ahí el matiz que vemos, y un poco es el mismo, por eso y es muy pertinente lo que señalan José Miguel y Luisa, en cuanto de que la norma 472
a ver, estamos operando con normas vigentes, pero sin desconocer de que la misma comisión está impulsando en lo que le corresponde a ella el proyecto de ley FinTech, y por lo tanto buscamos que esto sea un camino hacia ley FinTech, y si ley FinTech, que es lo que la comisión espera, debo ser transparente en eso, y así lo hemos hecho ver en el Parlamento, sea una continuidad y por lo tanto converse el estatuto jurídico que se está aplicando ahora con el estatuto jurídico que Dios mediante se aplique con ley FinTech. Entonces, de ahí un poco buscar, ojalá tranquilizarlo, pertinente evidentemente el comentario del profesor Reed, de quizás las dudas que puede generar el concepto de instrumento financiero, pero que esperamos y creemos nosotros como comisión de que queda mucho más claro, primero, compensar de que estamos pensando con ley FinTech, con todo lo que fue la discusión de ese concepto como instrumento financiero. En parte también creo que hay elementos incluso antecedentes prelegislativos de ley FinTech, como el white paper de crowdfunding, por parte de la Comisión para el Mercado Financiero y otros antecedentes de la discusión, como para, sin perjuicio lo pertinente de la observación, esperar darles tranquilidad en cuanto de que el concepto de instrumento financiero es un concepto que apunta precisamente al tema de los financiamientos, o sea, viendo esa definición de que estaba pensando con la observación muy pertinente de José Miguel diciendo, pucha, yo compro un inmueble y para generar rentas monetarias. No, el inmueble lo compro primero para vivir en él, o sea, el propósito para el cual está. Distinto es si yo, por ejemplo, tokenizo el inmueble o no, y por lo tanto diseño algo para generar la renta. Por ahí un poco como lo vemos en esa misma línea, como adelantando un poco como se ve en FinTech o como pueden ver en algunos otros antecedentes, quizás pre-legislativos, incluso como para ayudar a comentar. Después, el tema que, siendo como quizás como ocupando las mismas palabras, esto de los asesores satelitales, que es súper relevante, va a salir un dictamen, o sea, lo acabo de ver de que ya lo firmamos y por lo tanto va a salir publicado ahora en ese como desfase que les comenté, que precisamente puedo adelantárselo, tiene que salir, insisto, entre hoy y mañana porque ya está firmado y está listo, pero que precisamente va muy en línea con lo que señalaba el profesor Reed, en cuanto de que el punto es que quien tiene que inscribir, o sea, esta situación de que una persona natural desempeñe sus funciones, pero vinculado a un asesor, o sea, ¿quién se inscribe finalmente? Y la línea va un poco en la línea de lo que señala el profesor Reed, que entonces, si hay un vínculo mediante un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicio, para ocupar categorías que todos manejamos y que después como contrato de prestación de servicio puede ser cualquier clase de vínculo, o sea, como un poco apuntando al profesor Reed, entonces finalmente el que va a solicitar la inscripción va a tener que ser uno solo, sin perjuicio, que, ojo, que la norma va a tener que haber una sola inscripción, como dice el profesor Reed, pero apuntando a que los antecedentes finalmente, eso sí, de quienes se tengan que dar, va a ser no solamente de quizás la persona jurídica, por así decirlo, sino que cualquier que preste la asesoría de inversión. En base a la bajada que da la misma norma 472. Va a haber una sola inscripción, pero igual va a tener que presentar los antecedentes de esos otros que contratan si al final el satélite va dando. Y después actualizarlo. Ojo que a lo mejor no le puse el recalcar ese tema de que esa información tiene que irse actualizando en cuanto a tomar conocimiento de la CMF de quienes van prestando este servicio satelital, por así decirlo. Va a haber una sola inscripción y va a estar. Si en cambio el otro, siendo mismo lo que dijo el profesor Reed, si se suelta y el satélite deja de ser satélite, bueno, ahí tendrá que tener una inscripción porque ya no va a estar desarrollando el servicio vinculado, si me permite decir coloquial, pero hay un dictamen que ya está emitido y que se va a publicar en estos días, que creo apunta a la misma lógica. Después el reputa acreditado, el proceso de acreditación, que por lo menos como lo hicimos como comisión, fue buscar ver en la misma línea como temporal de esta problemática. O sea, permítanme ser gráfico, yo obtengo mi inscripción, por decir algo, el día 30 de julio, y pucha, no me alcanzo a acreditar, entonces, pero resulta que me puso la acreditación la CMF, y por lo menos darle tranquilidad, siempre es perfectible el lenguaje, pero por lo menos darle la tranquilidad que el propósito del lenguaje de ahí fue precisamente de que si se acredita durante el año siguiente a la inscripción, se reputa como que estuviera permanentemente acreditado. Un lenguaje que no es novedoso, porque en el origen de la 412, del proceso de acreditación, se ocuparon también, cuando tuvimos que hacer como revisiones de aplicación temporal entre los cambios de los procesos de acreditación, también se ocupó el lenguaje se reputa acreditado por otros problemas de vigencia temporal que hubo fue la 412, y por eso se copió como la misma solución que se dio en los temas de vigencia temporal del proceso de acreditación en los cambios,
a cuando se amplió incluso a otras entidades que se buscaba la acreditación para que quizás ver los antecedentes, y se buscó ocupar el mismo lenguaje para que le sirva también, ojalá, de antecedente para la tranquilidad, pero reconociendo la observación, pero apuntando a qué es lo que se buscaba y con esos antecedentes previos que creo que puedan serle de utilidad a todos. Después los fundamentos técnicos a las observaciones adicionales que nos daban. La bajada preliminarmente, es decir, aquí el respaldo que se vaya dando respecto de estas opiniones. Y es un poco pensar, y quizás el desafío, si me permito comentarlo, es pensar cómo se presta la asesoría, es pensar un poco, voy a hacer, perdón, aquí un poco también el propósito de esta ley, como lo vemos, y de esta normativa, buscar un poco la profesionalización de la actividad, no necesariamente en cuanto que exista la profesión de asesor de inversión, pero sí una profesionalización, y entonces, por lo tanto, la metodología de cómo se desarrolla. Oye, ok, voy a recomendar, por ejemplo, a mi cliente que pueda adquirir o comprar o hacer una toma de decisión respecto de un valor determinado o de un instrumento financiero determinado. Entonces, bueno, ¿cómo llegué a esa conclusión para darle esa recomendación? O las recomendaciones que dé. Y entonces, por lo tanto, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cuáles son mis fundamentos técnicos de las recomendaciones, y que por lo tanto quizás las va a agrupar, las va a decir? Va a ser un desafío que vamos a tener que ir trabajando en conjunto quizás probablemente, y ahí, insisto, las puertas abiertas de la comisión en cuanto a preguntas, como para ir viendo, pero apuntando quizás a cómo se va desarrollando esa actividad. El suitability que mencionaba el profesor Reed, bueno, lo compartimos plenamente en cuanto que la norma así está establecida. Fue un poco la bajada que le dimos en la norma en cuanto bajo el mandato que teníamos en cuanto a las exigencias que podíamos establecer para el desarrollo, el ejercicio de la actividad conforme al mandato que nos dio la ley de agentes. Y finalmente, y creo haber abarcado todo, profesor Echagavía, respecto de la situación que esperamos. Ahí recalcar un poco, permitir por última vez quizás, perdón la insistencia, la invitación, la verdad, a ya empezar los procesos de solicitudes de inscripción. Están a disposición de la CMF precisamente para que el día 12 podamos, ojalá, estar respondiendo, estar viendo ese tipo de situaciones con las personas que ya estén solicitando la inscripción, y poder analizarlas en su mérito. Y por eso ya el camino, ya nos llegaron solicitudes que las estamos revisando para poder tener pronunciamientos para esa fecha, y por lo tanto las puertas abiertas al respecto, de modo tal de prevenir problemas que puedan ocurrir al respecto. Espero haber abarcado todo, pero si no, profesor Echagavía, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, profesor Gaspar. A propósito de esto último, y una pregunta, José Antonio, de las que formularon en el chat, es: ¿cuál va a ser la interpretación de la CMF respecto de las personas que tienen una inscripción solicitada pero aún no aprobada? ¿Tiene que esperar hasta que se apruebe para poder prestar los servicios? ¿Solo puede hacerlo, o puede hacerlo desde el primer minuto? A ver, conforme a la ley, para ser bien concreto, conforme a la ley es clara en cuanto a que tiene que estar inscrito. Tiene que estar inscrito. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a tener que ver el 12, y no me quiero adelantar aquí responsablemente en nombre de la comisión, de que el día 12 tenemos que ver esa situación, conforme ahí además tenemos la vigencia de la misma ley y por lo tanto nuestras atribuciones al respecto. Y por tanto ahí me permito reiterar, profesor Echagavía, de que por eso es la invitación, por eso era agradecer, o sea, sin perjuicio que sigamos aquí conversando, pero insistir con el agradecimiento de la facultad de poder hacer este llamado a que las puertas están abiertas para que ya hagan la solicitud. Perfecto, muchas gracias. Ahora, otra pregunta que fue rápida y que hizo un servicio perdón, Sangüesa. ¿Qué medidas de publicidad se le dieron a la norma de carácter general 1972, más allá de ponerla a disposición del público en la página web de la CMF? Sí, ahí lo interesante, y es súper buena la pregunta del señor Sangüesa, es que la abordamos, esa medida, la medida de publicidad de las normas. Nosotros ahí nos regimos tanto por medidas que ya había tomado la SBS, y así también conforme a la ley de transparencia, en cuanto a que por eso se publica en el sitio web de la CMF, y además de la difusión pertinente que se hace a los suscriptores de los sistemas de la Comisión para el Mercado Financiero, por el vínculo que tenemos con las entidades reguladas, y por eso también la publicación en el sitio web conforme a la ley de transparencia. Ya, si mal no recuerdo, la circular 1615
de la misma CMF, que conforme a lo que dispone la misma ley, las facultades que tiene la misma SBS antes y la continuadora, que es la CMF, se estableció ese procedimiento para la publicación de normas. Ahí me permito pasar el aviso, profesor Chagavía. Usted se acuerda que lo vimos en cierta medida en una jornada de derecho comercial, el procedimiento normativo de la Comisión para el Mercado Financiero en un paper que puede ser de utilidad para mayor comprensión de ese proceso en general. Creo que fueron las de Coquimbo, no me acuerdo cuál, y creo que esas jornadas ya se publicaron. Entonces ahí puede también tener mayor información al respecto. Muchas gracias. Y un poco una pregunta, José Antonio, me pareció que tanto Luisa como José Miguel plantearon dudas respecto de la aplicación de las normas chilenas en cuanto a la territorialidad de las normas. ¿Qué hacemos con, no sé, los bancos de inversión americanos que publican en sus páginas web recomendación de inversión respecto de valores a veces extranjeros, pero también pueden ser ADR o bonos de emisiones nacionales? ¿Dónde se tira la línea en la territorialidad de la aplicación de las normas? Quizás ahí, por eso es lo interesante y el desafío que tenemos precisamente de cómo se aplican todos los conceptos de territorialidad con las nuevas tecnologías. No es un concepto que solamente tengamos nosotros como Comisión para el Mercado Financiero, sino que la verdad lo tiene todo el mercado en todo el punto. A ver, siendo concreto, la ley es clara en cuanto, y no es tampoco la intención de la Comisión para el Mercado Financiero ejercer sus atribuciones respecto de actividades que se realicen fuera de Chile. Y la ley es súper clara y tajante en el artículo 3 en cuanto a que lo que queda sometido a la regulación es la prestación de servicios de inversión en Chile. Y un poco, para responderle, profesor Chagavía, ahí hay temas que se pueden ir viendo, o sea, que lo podemos ir viendo caso a caso y que de repente lo vemos con algunas situaciones que no han llegado, creo que es jurisprudencia, por ejemplo, en materia de algunas, no es perímetro CMF, pero para ir apuntando al punto, de repente estafas que ocurren con servidores en el extranjero. Y un poco a ir aplicando toda esa regulación que ya se ha ido viendo en materia de penal. Nosotros somos institución sujeta a derecho administrativo, pero algunos principios penales se nos aplican en materia de la aplicación de estas nuevas tecnologías, por ejemplo, temas como los hosts, o realmente, y aunque el host sea afuera, pero el servidor está en otro país, también se analiza ese tipo de situaciones como para ir apuntando a la discusión de territorialidad con la aplicación de nuevas tecnologías. Entonces, aquí, adelantando un poco, es que nos vamos a ir sometiendo a ese tipo de estándares que ya han ido decantándose en otras ramas del derecho, especialmente quizás en sede penal, como para ir viendo la aplicación, este concepto ya de aplicación territorial o no, o sea, la territorialidad, que siempre es nuestro leitmotiv, y siguiendo lo que dice el mismo artículo 3º, para hasta dónde hasta dónde creemos que puede llegar nuestro perímetro, profesor Chagavía. Perfecto. Una pregunta que también hizo Andrea Rojas, y dice: la recomendación tiene que ser habitual. ¿Qué hemos de entender por habitual? Y creo que esa es una pregunta que todos los que ejercemos en esta área del derecho nos duele, digamos, porque bajarla es difícil, ¿no? Y José Antonio, si quieres partes tú, no sé, Luisa, José Miguel, yo creo que aquí todos podemos opinar, digamos. El que hace del comercio su profesión habitual, la definición del comerciante. ¿Qué es eso? No, profesor Gaspar, usted aquí el intérprete. No soy un intérprete ni nada, yo soy un humilde funcionario público que aquí vengo a ayudar en lo que se pueda, pero sí el profesor Reed apunta a quizás lo más útil que nos puede servir de parámetro, y muy sinceramente, o sea, aquí estamos en la legislación de asesoría de inversión y por lo tanto apliquemos principios que aquí somos todos profesores de derecho comercial, así que hemos visto esta situación, o sea, no es una situación, es una situación difícil, pero no una situación tampoco tan anómala, difícil pero no anómala, en cuanto de que vamos viendo cuál es la legislación supletoria al respecto, o sea, y hay jurisprudencia al respecto, por ejemplo, en el muy buen ejemplo que cita el profesor Reed, respecto de la utilización del término habitual en el concepto de comerciante, y un concepto que más encima aquí nos golpea bastante porque nuestra legislación supletoria, en último término, estimo,
en varios aspectos referidos a este punto. Entonces, por lo mismo también buscando recoger ese punto, porque era también, ustedes podrán imaginarse en cuanto a que establecer cantidades de casos, establecer eventos de casos, establecer parámetros, podía tanto, empezando en voz alta, tanto eventualmente ser mucho o muy poco, sino que en cambio hay que ocupar un concepto que, aquí ya me salgo un poquito, aunque no me puedo sacar nunca el concepto de la posición que tengo, el honor de estar actualmente en la comisión, pero sí el sombrerito de repente profesor de Derecho Comercial, en el cual, estimados colegas y profesores sobre todo, harto le dimos en las clases iniciales de nuestros alumnos de Derecho Comercial respecto de este concepto y la fuerte jurisprudencia que da respecto. Entonces, hay elementos, creemos, en la opinión discrepante, de que sí hay elementos como para abordar a nivel de precisamente conceptos semejantes como este. Perfecto, muchas gracias. Hicieron por ahí una pregunta, Luisa y José Miguel, a ver qué opinan ustedes. Creo que también fue Andrea Rojas que dice que si existe a juicio de ustedes diferencia entre la recomendación de inversión y la publicidad y el marketing de instrumentos financieros por parte, puede ser, del emisor de esos instrumentos, por parte del manager de un fondo que viene a ofrecer eso. ¿Qué les parece a ustedes, Luisa, José Miguel? ¿Les parece que eso cae dentro de la recomendación de inversiones? ¿O es un acto más bien vinculado a la oferta pública que hace el emisor de los valores que ha emitido? Lo que pasa es que si ahí uno ve, por ejemplo, ahí creo que puede ser uno de los casos en los cuales cobra relevancia la distinta conceptualización que el artículo 3 nos da de asesoría de inversión, en que expresamente dice que es la oferta. Como dice expresamente, dice la oferta de productos al público en general o sectores específicos, ¿ya? En circunstancias que la 472 se refiere específicamente a la prestación de servicios que incluyan las recomendaciones de inversión. Creo yo, desde mi perspectiva, que obviamente si uno tiene por regla general información respecto de valores, información que se proporciona en general al público y no viene con una recomendación concreta de adquirir, etcétera, obviamente uno podría concluir que está fuera de la 472 sin perjuicio de que no hay que olvidar que la misma 472 sí contempla en general obligaciones también de la información, de la divulgación que tiene que tiene los requisitos que tiene que tener esa información. No sé desde esa perspectiva, porque creo que el hecho de que no quede en la 472, tampoco uno debiera poder concluir que entonces es una actividad que no queda regulada, porque efectivamente entregar información al público en general respecto de la oferta pública va a quedar adscrita a las obligaciones generales de divulgación de información que tiene la Ley de Mercado de Valores. Esa sería, no sé, la visión al respecto, desde mi perspectiva. Sí, yo creo que tiene un punto la Luisa, que aquí hay que distinguir lo que dice la ley, que es distinto de lo que dice la 472, y según la ley esto podría quedar según la 472, yo creo que claramente no. Y esta pregunta a mí ya me la hizo el mismo cliente, una administradora grandota de fondos extranjeros, que decía lo mismo: ¿qué pasa si voy a ofrecer mis fondos a Chile? ¿Estoy haciendo asesoría? Y yo creo que no, porque el asesor de inversiones es alguien que es un experto que tiene un deber de lealtad para con su cliente, que lo contrata presente para que lo asesore en qué comprar. En cambio, el que ofrece su propio producto claramente está al otro lado. Yo no contraté a alguien aquí qué es lo que más me conviene, sino que aquí tengo a alguien que me está vendiendo su propio producto. Tanto que el asesor de inversiones tiene que revelar los conflictos de interés que tiene. En cambio, el que ofrece su producto es evidente que tiene un conflicto de interés, está vendiendo su producto y dice: prefiéreme a mí, y aunque sea pésimo para ti, pero prefiere mi producto porque te lo estoy vendiendo. Es como bien claro que está al otro lado de la vereda. En cambio, el asesor de inversiones teóricamente está al lado de su cliente, lo está ayudando en esto. Entonces,
La respuesta que nosotros le dimos, si tú ofreces tu producto directamente, las normas que se te aplican son otras, que van a ser las de oferta pública, oferta privada, eventualmente intermediación, si lo haces a través de algún distribuidor, qué sé yo, pero no por el lado de la asesoría. La asesoría viene cuando tú recomiendas a un cliente que compre otras cosas que no son las que tú ofreces. Además, ofreces las tuyas, bueno, tendrás que hacer el disclosure y la revelación del conflicto de interés. Estamos, yo creo, todos de acuerdo. No vamos a involucrar al profesor Gaspar en esta pregunta, pero sí en la siguiente, que preguntaba alguien en el chat, José Antonio, ¿qué estándar quiere o esperaría la CMF teóricamente respecto a las recomendaciones verbales que hace un asesor de inversión? Porque muchas veces los asesores de inversión, en la manera en que operan, es que se juntan a almorzar, a tomar un desayuno o a una conversación telefónica con un cliente en el que discuten de lo humano, de lo divino, y a propósito de lo humano, luego de cubrir, no sé, la convención constituyente, hablan, digamos, de un centenar de posibilidades de inversión, digamos. ¿Cómo dejar registro de lo que se habló y con qué nivel de detalle? Porque se hace, o sea, la bajada práctica de esto va a ser compleja. Quizás primero, y apuntando a la pregunta, la ley, vemos de que, o sea, hay que tener presente en cuanto que tanto la ley como la norma aluden a este concepto de que la recomendación se preste por cualquier medio y por lo tanto el modo de recomendación verbal es un medio como para poder realizar la recomendación, partiendo por lo obvio. Entonces estaría dentro de lo que se abarque. Y ahí precisamente, esta ley precisamente lo que vemos es que busca que esta actividad esté dentro del perímetro. No que se impida realizar la actividad, pero sí se cobre conciencia de que cuando presto habitualmente unas recomendaciones, aunque sean verbales, voy a estar sujeto a este estándar, voy a estar sujeto a esta actividad. Ese es quizás como el cambio de switch, si me permiten decirlo, que está, si me preguntan, oye, ¿cuál es la expectativa de la CMF? Primero un cambio de switch. Primero un cambio de switch y por eso insisto, el agradecimiento a poder conversar estos temas acá con ustedes. Un mensaje de cambio de switch, de decir, como otras cosas que han ocurrido cambio de switch, o sea, comparto plenamente lo que dijo el profesor Reed, esta es una ley que quizás una de las reformas, quizás no sé si casi que la última reforma tan grande ni siquiera fue la ley de OPA, en cuanto a tantas cosas que abarcó. Entonces es un cambio respecto de esto y que por lo tanto, apuntando a la expectativa, es decir, cambiemos el switch. Si hago una actividad que antes no estaba sujeta dentro del perímetro, ahora está dentro del perímetro, la recomendación está comprendida. Entonces, vamos a la bajada, que es decir, entonces voy a tener un deber de dejar una constancia, un registro. Cosas básicas que uno haría. Si yo, por ejemplo, hagamos la comparación, si hago la recomendación, si no la hiciera por el medio verbal, yo pensando en voz alta, profesor Chagavía, no hago la recomendación en forma verbal, sino que la hago, por ejemplo, por un correo electrónico, ¿qué me va a quedar ahí? Me va a quedar, estoy pensando en Marta, ¿a quién se la mandé? Y más o menos, ¿qué le dije? Si la hice por un medio persona indeterminada, por ejemplo, a través de un tweet, o en Instagram, en una red social, va a quedar más o menos lo mismo. Va a quedar, oye, tal fecha la hice, a tales personas se la hice y tal fue lo que dije. O sea, mutatis mutandi, uno podría pensar, oye, si el registro para cuando lo hago, por ejemplo, por correo electrónico o lo hago mediante una red social es tal, mutatis mutandi, algo semejante, es lo que se esperaría que es el registro de lo que estoy haciendo a nivel verbal, si estoy dentro del perímetro, porque es más o menos como lo mismo que ocurre en lo otro, no estoy diciendo quizás con el nivel de detalle, pero sí elementos, cuándo la hice, a quiénes se la hice y más o menos qué dije, qué recomendé, es lo que creo que se podría esperar, porque es lo mismo que la evidencia que vamos a tener en los otros elementos, así pensando en voz alta, profesor Chagavía, un poco haciendo la comparación en cuanto a la constancia que podría hacerse con insisto, con esto de como el cambio de switch, de que esta actividad, más aún con estos parámetros que dio la ley, de que es por cualquier medio, para que se tenga en consideración. Va a caer sobre los asesores de inversión algo similar a lo que cae sobre algunos abogados que tenemos que completar el time record con las cosas que hacemos, minuto a minuto. Así que la maldición les llega a todos tarde o temprano.
Una pregunta también interesante del chat que decía, ¿qué pasa con aquellas personas que trabajan en family offices? Y aquí tenemos dos variantes, digamos, están family offices, los multifamily offices o los family offices cerrados. Probablemente algunos multifamily offices son administradoras generales de fondos, así que esas van a quedar fuera, pero ¿qué pasa con los que no quedan fuera por ser administradoras generales de fondos? ¿Qué opinan ustedes, Luisa, José Miguel, José Antonio? Por ejemplo, tal vez partamos por el caso más fácil. Respecto al family office de una familia puntual en que todos quienes trabajan ahí son empleados de la familia, pero que toman decisiones de inversión y presentan recomendaciones de inversión. ¿Tienen ellos que registrarse, creen ustedes? Yo creo que no. Yo creo que no, pues, o sea, está contratado, es como el gerente de finanzas de la empresa, también asesora, pero está contratado para eso por la empresa. No, la norma, la verdad, no distingue, ahí uno podría enredarse. Yo creo que un multifamily es evidente que es a donde apunta precisamente la norma, pero alguien que lo contrató, la diferencia para los que no lo sepan, el family office es alguien rico que contrata a un equipo de personas, a una o más personas para que le administren sus propias plata, es como que tener un equipo, pero solo para él. Y por lo tanto, yo no lo veo que si sea alguien, claro, se dedica profesional habitualmente a asesorar inversiones, pero tiene un solo cliente como Tom Hagen. No lo veo, yo creo que es distinto. Yo también haría, personalmente reconociendo que si uno va al artículo tercero y obviamente a la norma 472 no encuentra la noción de esta prestación de asesoría al público, sí creo que la circunstancia de que la 21.314 se enmarcó en esta idea general de regular a los agentes del mercado, y creo que el concepto de mercado aquí debiera considerarse que viene algo más masivo, más público, y obviamente, y por eso comparto lo que dice José Miguel, si se trata de los multifamily offices, sí, lo veo, pero si es un family office adscrito a la familia XY, me cuesta llegar a ese, por lo que es la 21.314, y creo que tampoco esa noción se debiera desintegrar después cuando pasemos a la regulación que va a venir por el proyecto de ley FinTech, porque creo que lo que hay detrás de la regulación de la ley FinTech es la masificación que existe por definición en la prestación de todos estos servicios a través de plataformas vía Internet, pero reconociendo que en un sentido literal, tanto el artículo 3 como la 472 no tienen este concepto, creo que la 21.314 vino a regular la responsabilidad de los agentes del mercado bajo el concepto de mercado, que creo que tiene una noción de público. No sé, esa sería mi visión al respecto. Y se me permite complementar, ahí profesor Chagavía, va con la misma línea, porque hay elementos, a nuestro juicio, en la ley que ayudan a esto. O sea, si yo estoy contratado y solamente me dedico a asesorar a una persona, por eso pensando en el family office chiquitito, perfecto, que es lo que iba a decir. A ver, ¿y qué es lo que en cambio qué es lo que dice la ley y la norma? Hacer la recomendación al público en general, no sería el caso, o a sectores específicos de él, y le estoy prestando a esa otra persona y a esa otra persona, y permanentemente a esa persona estoy contratado, creemos de que por el mismo texto no estaría dando. Entonces, no solamente a nivel del concepto, que comparto evidentemente las ideas de José Miguel y de Luisa, pero también apoyándonos en lo mismo que buscó ser el perímetro de la ley y la bajada que da la norma al respecto. Perfecto. Y la última pregunta para cerrar que tenemos en el chat es una pregunta de don Ignacio Alpino que dice, ¿qué ocurre con los referidores con que operan las corredoras de bolsa que actúan como mandatarios de los clientes? Si están o no las corredoras obligadas a aceptar las operaciones ordenadas por esos mandatarios que actúan como asesores de inversiones de los clientes. Una pregunta de Ignacio que es como que fuera el mandatario del cliente que va a dar la orden al corredor de bolsa. Claro, entiendo que se refiere a una figura que yo no me ha tocado ver en la práctica, pero sí he oído que existe, de que hay ciertas personas que de alguna manera le administran la cartera
¿Ya? a otras personas y que son las que en definitiva pueden dar órdenes de inversión. Ya, que si es un administrador de cartera fiscalizado, está expresamente Está excluido. excluido. Está excluido. Si no es un administrador de cartera que no es fiscalizado, ¿qué ocurre? Entonces no está excluido. Entonces, Exacto. si esa persona se dedica dentro de esa actividad a recomendar la inversión, entonces, bueno, vamos a tener que ver ese punto. Si él y un poco la misma lógica, decir, oye, cumplí una orden, una instrucción, pero presté o no presté la recomendación habitual de la asesoría, donde creo que por ahí es donde tenemos que ir viendo la situación específica, así pensando en frío, profesor Chacavia. Yo Sí, creo que no, esto es lo mismo que estamos... Perdónenme, Ignacio acá, el que hace la pregunta. Ah, que hace bueno. la pregunta. Oye, es que lo que ocurre es que en las corredoras, particularmente a la que yo represento, usamos agentes referidores, ¿ya? Referidores, que son asesores de inversiones que obran por terceros como asesores, ¿ya? Y que con ellos tienen una relación contractual a través de un mandato, que no es propiamente la administración de cartera, sino que en definitiva le dan instrucciones puntuales de asesoría y en virtud de ese mandato lo ejecutan a través de la corredora, ¿ya? Entonces, la pregunta de cara a la corredora, ¿ya? Y esto pensando desde yo creo que desde un punto de vista muy severo, la coautoría de un delito, a uno menos severo, que es, por ejemplo, el manejo del control de riesgo o incluso alcances reputacionales, en el entendido de que esos asesores aún no tengan op, su certificado de registro. Por Sí, ahí va la acá un poco, es un poco lo que nosotros habíamos hablado de estos asesores satelitales, operadores satelitales que funcionan al alero de una corredora que es súper habitual, esto que tú estás contando es súper habitual. Y aquí el tema es, ¿cuál es el riesgo para la corredora? Yo para la corredora veo súper poco riesgo, si acepta o no acepta el mandato de la corredora. La verdad, si una persona tiene un mandato de un cliente para dar órdenes y recibe la orden, reglas generales, está actuando bien. La norma va a otra cosa, va a apuntar a ese mandatario, a ese que está actuando por el cliente en su rol de asesor financiero, y él lo que tiene que plantearse es, ¿debo o no inscribirme como asesor financiero? Porque, o sea, estoy prestando este servicio de asesoría de inversiones y en muchos casos la respuesta probablemente va a ser que sí. La responsabilidad para la corredora yo creo que es muy menor o ninguna, sin perjuicio de lo cual nosotros hemos recibido consultas de corredora y una particularmente, que una bien grandota, tomó la política de todos estos agentes referidores tienen que inscribirse por su lado. Igual tendrían que acreditar conocimientos por estar prestando el servicio de asesoría de inversión, qué sé yo, pero dice, yo no voy a correr riesgo porque no sé si además a lo mejor le presta también servicios a otros o recomiendo otras cosas, no quiero correr el riesgo. Todos los que sean satelitales, referidores, tienen que inscribirse, pero si no lo hicieran, y la CMF, como lo veo yo, va a ir en contra de este agente que no cumple con su obligación, más que contra la corredora, que yo creo que el riesgo, más bien, como tú decías, Ignacio, es reputacional, o sea, verse enredada una cosa, que aparezca alguien sancionado porque está actuando para la corredora, y típicamente no quieren aparecer en la prensa con ninguno de estos temas. Quizás complementando ahí, José Miguel, más aún, la invitación es precisamente a esas situaciones de duda o de caso, pueden informarlas a la CMF. Incluso existe la institucionalidad de denunciante anónimo, si les complica o no. Tengo que dar el permiso, profesor Reed, evidentemente. Vamos a ganar plata ahí, ¿eh? Esto es... No por el hecho de ganar plata, sino Sí. que voy primero al tema anonimato. Voy primero al tema del anonimato, incluso. Como la plata es otra cosa, pero voy al tema de que existen los mecanismos precisamente como para tanto evaluar la situación, o sea, la invitación, señor Del Pino, a informarla, a analizarla, un poco por las políticas que ustedes necesiten, pero también con mecanismos que pueden resguardar la confidencialidad, porque el tema reputacional también lo entendemos. Pero sobre todo que también uno podría tener el planteamiento de hasta qué punto la corredora, por el hecho de estar ejecutando una orden que le llega a través de este mandatario, realmente puede tener conocimiento de si ese referidor está realmente involucrado en la operación de asesoría de inversión. Yo creo que es una cuestión esencialmente casuística. Claro. ¿No? Sí, así es. Así es. Yo, estando ya
sobre la 1:30, que es la hora que nos habíamos autoimpuesto para la duración del seminario, y habiendo contestado las preguntas del chat, yo quiero, a nombre de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Departamento de Derecho Económico, Comercial y Tributario de la Facultad, agradecerle mucho a José Antonio, a Luisa y a José Miguel por su tiempo, su dedicación, su amabilidad de estar disponibles para discutir esta norma y estos temas, lo que no necesariamente es fácil, atendido que la norma todavía no entra a regir, y agradecerle a todos quienes participaron y los esperamos en nuevas actividades que la facultad va a desarrollar de tiempo en tiempo. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a los expositores especialmente. No, gracias a la facultad nuevamente y gracias también a José Miguel, bueno, a ti Rodrigo, la verdad, principalmente, y también a José Miguel, a Luisa, evidentemente, por todo. Muchas gracias, en nombre de la comisión y personal. Listo. Muchas gracias a ustedes también. Estén muy bien. Gracias, buen fin de semana. Gracias a todos y por la paciencia de comerse 1 hora y media de estos temas. A mí me entretiene, no sé si a todos, pero que lo hayan disfrutado. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.